¿Dónde se encuentra registrada la parábola del rico y Lázaro en la Biblia? La parábola del rico y Lázaro se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 y 31. Es una de las parábolas más distintivas y, para muchos, controvertidas de Jesús, debido a su descripción explícita de la vida después de la muerte. ¿Cuál es el contexto inmediato en el que Jesús cuenta esta parábola? Jesús cuenta esta parábola después de la parábola del mayordomo infiel y justo después de un pasaje donde amonesta a los fariseos por su amor al dinero y por justificarse a sí mismos delante de los hombres. Esto sugiere que la parábola del rico y Lázaro es una continuación de su enseñanza sobre el uso de las riquezas y la justicia divina, dirigida particularmente a aquellos que valoraban lo material por encima de lo espiritual. ¿Se considera esta historia una parábola o un relato literal? ¿Por qué es importante esta distinción? La mayoría de los teólogos la consideran una parábola, aunque con elementos únicos que la distinguen de otras. A diferencia de otras parábolas que a menudo comienzan con el reino de los cielos es semejante a, esta historia presenta personajes con nombres, Lázaro, aunque el rico no tiene nombre, y una descripción más detallada del más allá. La distinción es crucial si es literal, entonces ofrece una descripción fidedigna del infierno y el cielo. Si es una parábola, entonces sus detalles son didácticos para transmitir una verdad espiritual. No necesariamente una descripción literal del más allá, aunque sí ilustra una realidad. ¿Cuál es el propósito principal de Jesús al contar esta parábola? El propósito principal de Jesús es advertir sobre los peligros del egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, el apego excesivo a las riquezas materiales y la incredulidad ante la revelación divina. También busca enfatizar la importancia de la fe y el arrepentimiento en esta vida, ya que no habrá oportunidad para ello después de la muerte. Los personajes, el rico. ¿Qué sabemos sobre el rico que se describe en la parábola? ¿Cómo se caracteriza su vida? El rico es descrito como un hombre que vivía en opulencia extrema, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Su vida se caracterizaba por el lujo, el derroche y la autoindulgencia, sin preocuparse por las necesidades de los demás, incluso de aquellos que sufrían en su propia puerta. ¿Se le acusa explícitamente de algún pecado en la parábola? No se le acusa explícitamente de haber cometido crímenes o pecados graves en el sentido legal. Su pecado principal no es tanto lo que hizo, sino lo que dejó de hacer, su completa indiferencia y falta de compasión hacia Lázaro. Su pecado fue la omisión, la negligencia moral y la falta de amor hacia el prójimo, una forma de egoísmo que lo cegó a las necesidades de los demás. ¿Cómo contrasta la vida del rico con la vida de Lázaro? La vida del rico contrasta drásticamente con la de Lázaro. Mientras el rico se deleitaba en lujos, Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, deseando comer las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros venían a lamer sus llagas. Esta yuxtaposición extrema subraya la brecha social y económica, y la abismal diferencia en el destino eterno de ambos. ¿Cuál es el significado de su vestimenta, púrpura y lino fino, y sus banquetes? La púrpura era un tinte muy costoso y el lino fino era un tejido de alta calidad, ambos símbolos de extrema riqueza, estatus social y lujo exclusivo de la élite. Sus banquetes diarios con esplendidez indican una vida de ostentación y autoindulgencia, sin ninguna preocupación por la moderación o la caridad. Estos detalles resaltan su opulencia y su total desprecio por la pobreza ajena. Los personajes, Lázaro. ¿Qué sabemos sobre Lázaro? ¿Por qué es el único personaje con nombre en una parábola de Jesús? Lázaro es un mendigo que yace a la puerta del rico, cubierto de llagas, deseando las migajas de su mesa, y los perros le lamen sus heridas. El hecho de que sea el único personaje con nombre en una parábola es significativo. Algunos sugieren que esto le da una cualidad más personal y real al relato, enfatizando que Dios conoce a cada persona por su nombre, incluso al más insignificante a los ojos del mundo. Su nombre, Lázaro, es una forma griega del hebreo Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, lo cual es irónico dada su miseria, pero profético de su destino final. ¿Cuál era la condición física de Lázaro y cómo es tratada por los demás? Lázaro estaba cubierto de llagas, lo que indicaba enfermedad y sufrimiento extremo. Yacía a la puerta del rico, lo que sugiere que era ignorado y no se le permitía entrar. Los perros lamiendo sus llagas pueden ser una imagen de su total desamparo y el único consuelo que recibía venía de animales, no de seres humanos. ¿Qué revela la actitud de los perros hacia Lázaro sobre la condición humana en la parábola? La imagen de los perros lamiendo las llagas de Lázaro es impactante.
Mientras el rico ignoraba por completo al hombre sufriente, los animales parecían ofrecerle una forma de consuelo rudimentario. Esto podría ser una sutil condena a la inhumanidad del rico, sugiriendo que incluso los animales mostraban más compasión que él. ¿Se le atribuye a Lázaro alguna virtud o acción piadosa en vida? La parábola no le atribuye a Lázaro ninguna virtud o acción piadosa explícita. Su condición de mendigo y sufriente es lo que se destaca. Esto sugiere que su recompensa en la vida futura no se basa en sus obras meritorias, que no se mencionan, sino en la gracia de Dios y su sufrimiento paciente, y quizás en una fe implícita en Dios a pesar de sus circunstancias. La muerte y el más allá. ¿Qué sucede con Lázaro después de la muerte? ¿A dónde va y por qué? Después de su muerte, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es una expresión judía que denota un lugar de descanso, consuelo y honor en el más allá, a menudo asociado con el paraíso o el Hades de los justos. Lázaro va allí porque, a pesar de su sufrimiento en vida, Dios lo reconoce y lo honra. Su humildad y paciencia son recompensadas. ¿Qué sucede con el rico después de la muerte? ¿A dónde va y por qué? El rico también muere y es sepultado. La parábola dice, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos. El Hades aquí se refiere al lugar de los muertos, pero en este contexto, es un lugar de tormento para el impío. Va allí debido a su egoísmo, su indiferencia ante el sufrimiento de Lázaro, su amor por las riquezas y su falta de arrepentimiento. Describe el Hades o el Seol según la concepción judía en la época de Jesús. En la concepción judía de la época de Jesús, el Hades, equivalente griego del hebreo Seol, era el reino de los muertos, un lugar de espera para las almas. Se creía que el Hades tenía dos compartimentos, uno para los justos, a menudo llamado seno de Abraham o paraíso, y otro para los impíos, un lugar de tormento o castigo. Había un gran abismo que separaba estos dos lugares, impidiendo el paso de uno al otro. ¿Qué es el seno de Abraham y qué simboliza en esta parábola? El seno de Abraham es una metáfora que significa estar en comunión íntima y bendecida con Abraham, el padre de la fe judía. Simboliza un lugar de honor, consuelo, paz y gozo en el más allá para los justos. Es un estado de descanso y bienaventuranza después de una vida de dificultades. ¿Qué tipo de tormento experimenta el rico en el Hades? El rico experimenta tormento en las llamas. Clama a Abraham pidiendo una gota de agua para refrescar su lengua debido a su agonía. Este tormento es físico, calor, sed, y probablemente también espiritual, al ser consciente de su error y de la irreversible separación de Dios y de la comunión con los justos. ¿Qué significa que había un gran abismo entre el seno de Abraham y el lugar del rico? El gran abismo simboliza una separación infranqueable e irreversible entre los dos destinos en el más allá. Implica que una vez que se ha cruzado el umbral de la muerte, el destino eterno está sellado. No hay posibilidad de pasar de un lado al otro, ni de cambiar la condición después de la vida terrenal. El diálogo en el más allá. ¿Cuál es la primera petición del rico a Abraham? ¿Qué revela sobre su entendimiento de su situación? La primera petición del rico es que Abraham envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estaba atormentado en las llamas. Esto revela su dolor físico, pero también su persistente sentido de superioridad y su creencia de que Lázaro, un mendigo en vida, debería seguir sirviéndole incluso después de la muerte. No muestra arrepentimiento por su vida anterior. ¿Cómo le responde Abraham a esta petición? ¿Cuál es la lógica detrás de la respuesta? Abraham le responde, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. La lógica es la inversión de sus fortunas. Lo que experimentaron en la tierra es invertido en el más allá, lo cual refleja la justicia divina. Es un recordatorio de que las posesiones terrenales no son el fin último y que las circunstancias en esta vida no determinan el favor de Dios en la eternidad. ¿Qué dice Abraham sobre la imposibilidad de cruzar el abismo? Abraham afirma además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Esto enfatiza la irreversibilidad de la separación y la permanencia de los destinos después de la muerte. No hay segunda oportunidad o purgatorio en este relato. ¿Cuál es la segunda petición del rico a Abraham? ¿Por qué la hace? La segunda petición del rico es que Abraham envíe a Lázaro a la casa de su padre, donde tiene 5 hermanos, para que les testifique y no vengan también a aquel lugar de tormento. Lo hace porque, a pesar de su propio sufrimiento, tiene una preocupación, tardía, por la salvación de su familia.
Esto puede ser interpretado como un atisbo de arrepentimiento o simplemente como un deseo egoísta de evitar que su familia sufra el mismo destino. ¿Qué significa la frase si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos? Esta frase es una declaración poderosa de la insuficiencia de las señales milagrosas o la intervención sobrenatural para aquellos que no tienen fe. Abraham enfatiza que la palabra de Dios, revelada en la ley de Moisés y los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, es suficiente para guiar a las personas a la justicia y al arrepentimiento. Si no obedecen lo que ya ha sido revelado, ninguna cantidad de evidencia adicional, ni siquiera el testimonio de alguien resucitado de entre los muertos, lo cual prefigura la propia resurrección de Jesús, los convencerá. Enseñanzas clave de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza principal sobre el uso de las riquezas? La parábola no condena la riqueza en sí misma, sino el apego egoísta a ella y la indiferencia que puede generar hacia el sufrimiento de los demás. La riqueza puede ser una bendición si se usa para glorificar a Dios y ayudar al prójimo, pero se convierte en una maldición si conduce al egoísmo, la codicia y la negligencia de los mandamientos divinos. Es una advertencia sobre cómo el amor al dinero puede cegar a una persona a las verdaderas prioridades de la vida. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la justicia divina? Enseña que existe una justicia divina que rectifica las injusticias terrenales. Aquellos que sufren injustamente en esta vida pueden ser consolados en la eternidad, mientras que aquellos que viven en opulencia y egoísmo sin arrepentimiento enfrentarán las consecuencias. La parábola invierte las fortunas, demostrando que Dios ve y valora a los humildes y los oprimidos, y juzga a los orgullosos y egoístas. ¿Qué nos dice la parábola sobre el destino eterno y la irreversibilidad de la muerte? La parábola presenta una clara distinción entre dos destinos eternos, consuelo y tormento. Subraya la irreversibilidad de la decisión tomada en vida. Una vez que se ha muerto, el destino está sellado, y no hay posibilidad de cambiarlo o de comunicarse entre los dos estados. Esto enfatiza la urgencia de tomar decisiones espirituales correctas en esta vida. ¿Cómo aborda la parábola la relación entre la fe y las obras? Aunque Lázaro no se le atribuyen obras explícitas, su condición de pobre y sufriente, y su posterior consuelo, sugiere que su fe, quizás implícita en su paciencia o su confianza en Dios a pesar de todo, fue reconocida. El rico, por otro lado, no se le acusa de malas obras, pero su falta de compasión y su indiferencia revelan una falta de fe y amor verdadero. La parábola sugiere que la verdadera fe se manifiesta en el amor al prójimo y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de la ley y los profetas en esta parábola? La ley y los profetas, el Antiguo Testamento, son presentados como la revelación suficiente de la voluntad de Dios para guiar a las personas al arrepentimiento y la fe. No se necesita una manifestación sobrenatural para convencer a aquellos que ya tienen acceso a la palabra de Dios. La parábola subraya la responsabilidad de cada individuo de escuchar y obedecer la revelación divina ya disponible. ¿Qué nos dice la parábola sobre la comunicación con los muertos? La parábola describe una comunicación entre el rico en el Hades y Abraham en el seno de Abraham. Sin embargo, esta comunicación es unidireccional y limitada, y su propósito es didáctico para la parábola, no para establecer la comunicación entre vivos y muertos como una práctica. De hecho, el abismo impide cualquier cruce o ayuda. La parábola no valida la creencia en que los vivos pueden comunicarse con los muertos o viceversa. ¿Cómo se relaciona esta parábola con la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo? Esta parábola es una poderosa ilustración del mandamiento de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. La indiferencia del rico hacia Lázaro es una flagrante violación de este mandamiento. La parábola enfatiza que el amor genuino se demuestra en acciones de compasión y cuidado hacia los necesitados. ¿Qué advertencia ofrece Jesús a aquellos que confían en sus riquezas o estatus social? La parábola advierte que la riqueza y el estatus social en esta vida no garantizan el favor de Dios ni la salvación. De hecho, pueden ser obstáculos y conducen a la arrogancia, la autosuficiencia y la falta de compasión. Jesús había enseñado previamente que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, y esta parábola lo ilustra. ¿Qué implicaciones tiene esta parábola para nuestra responsabilidad social y económica? La parábola tiene profundas implicaciones para la responsabilidad social y económica. Nos insta a ser conscientes de la pobreza y el sufrimiento a nuestro alrededor y a actuar con compasión y generosidad. Sugiere que Dios espera que aquellos con recursos los utilicen para aliviar el sufrimiento de los menos afortunados, no solo para su propio disfrute. Reflexiones teológicas y aplicaciones. ¿Es esta parábola una condena de la riqueza en sí misma?
No, la parábola no condena la riqueza en sí misma. Hay ejemplos de personas ricas y piadosas en la Biblia, como Abraham mismo. La condena es por el uso egoísta de la riqueza, la indiferencia hacia los necesitados y la falta de fe que se manifestaba en el olvido de Dios y del prójimo. ¿Es una enseñanza sobre el cielo y el infierno literales? Si bien la parábola utiliza imágenes vívidas de tormento y consuelo, la mayoría de los teólogos la interpretan como una parábola, lo que significa que sus detalles son ilustrativos para comunicar verdades espirituales sobre el destino eterno. No necesariamente proporciona una descripción literal de cada aspecto del cielo o el infierno, pero sí afirma la realidad de dos destinos post-mortem, la separación y la justicia divina. ¿Qué nos enseña sobre la importancia de las decisiones en vida? Enseña que las decisiones y actitudes que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. La forma en que vivimos, cómo usamos nuestros recursos y cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables, es crucial para nuestro destino final. No hay una segunda oportunidad después de la ERTE para arrepentirse o cambiar de dirección. ¿Cómo puede aplicarse la enseñanza de esta parábola a la sociedad contemporánea? En una sociedad globalizada con grandes disparidades económicas, la parábola sigue siendo extremadamente relevante. Nos llama a la conciencia sobre la pobreza extrema, la desigualdad y la indiferencia social. Nos desafía a examinar nuestros propios privilegios y responsabilidades, y a actuar con compasión y justicia en un mundo donde muchos viven en la opulencia mientras otros sufren en la miseria. ¿Cuál es el mensaje de la parábola para los ricos de hoy? El mensaje para los ricos es una advertencia a no confiar en sus riquezas, a no volverse insensibles al sufrimiento de los demás y a usar sus recursos para glorificar a Dios y ayudar a los necesitados. Se les exhorta a ser ricos en buenas obras, a buscar la verdadera riqueza en el reino de Dios, no en lo material. ¿Cuál es el mensaje para los pobres o sufrientes de hoy? Para los pobres y sufrientes, el mensaje es de esperanza y consuelo. La parábola les asegura que Dios ve su sufrimiento, que su dignidad es reconocida por Él y que la justicia divina prevalecerá. Les anima a confiar en Dios, incluso en medio de la adversidad, porque su paciencia y fe serán recompensadas en la eternidad. ¿Cómo desafía esta parábola la noción de prosperidad material como señal de bendición divina? La parábola desafía directamente la teología de la prosperidad o la idea de que la riqueza material es siempre una señal del favor de Dios, y que la pobreza es una señal de castigo o falta de fe. Muestra que la verdadera bendición y el favor de Dios no se miden en términos de posesiones terrenales, sino en la relación con Él y la obediencia a su voluntad. ¿De qué manera la parábola nos recuerda la importancia de la humildad? La parábola resalta la humildad al mostrar cómo Lázaro, despreciado en vida, es exaltado en la muerte, mientras que el rico, orgulloso y autosuficiente, es humillado. Nos enseña que la verdadera grandeza y el favor de Dios no se encuentran en la arrogancia o la ostentación, sino en la humildad y la dependencia de Él. ¿Qué rol juega la conciencia en esta parábola? La conciencia del rico en el Hades es clave. Él es consciente de su tormento, de la condición de Lázaro, y de las decisiones que tomó en vida. Esto sugiere que el castigo en el más allá implica una conciencia plena de las consecuencias de las propias acciones y una lamentación por lo que se perdió. ¿Podría la historia haber tenido un desenlace diferente para el rico? ¿Qué habría tenido que hacer? Sí, la historia podría haber tenido un desenlace diferente si el rico se hubiera arrepentido en vida, hubiera reconocido a Lázaro, y hubiera usado sus riquezas para ayudarlo, demostrando amor y compasión. Si hubiera escuchado y obedecido a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios, y hubiera manifestado una fe viva a través de sus acciones, su destino habría sido el seno de Abraham. ¿Cómo esta parábola refuerza la idea de que hay un juicio después de la muerte? La parábola presenta claramente un juicio después de la muerte, donde las acciones y actitudes de la vida terrenal determinan el destino eterno. La inversión de las fortunas del rico y Lázaro es una manifestación de la justicia divina en el juicio. ¿Cuál es el mensaje de esperanza para los que sufren injusticia en esta vida? El mensaje de esperanza es que Dios ve y valora a aquellos que sufren injusticia. La parábola asegura que habrá una vindicación divina, donde el sufrimiento de los justos será recompensado con consuelo y gozo eterno. Les anima a perseverar en la fe y la esperanza, sabiendo que su destino final es glorioso. ¿Qué significa que Lázaro fue llevado por los ángeles? Que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham subraya la providencia divina y el cuidado especial de Dios por los justos, incluso en la muerte. Contrasta con el rico, que simplemente murió y fue sepultado, sin mención de ángeles llevándolo, implicando una muerte sin la bendición de Dios. Comparaciones y contrastes.
¿En qué se diferencia esta parábola de otras parábolas de Jesús? Se diferencia en que es la única parábola en la que un personaje tiene un nombre, Lázaro, y presenta una descripción más detallada y explícita del más allá, Hades, seno de Abraham, tormento, abismo infranqueable. Esto ha llevado a algunos a interpretarla como más que una simple parábola, o al menos una parábola con verdades literales sobre el más allá. ¿Cómo se relaciona esta parábola con la enseñanza de Jesús sobre la importancia de la palabra de Dios, las Escrituras? La parábola culmina con la afirmación de que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esto eleva la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios por encima de cualquier señal o milagro. Enseña que la incredulidad no es por falta de evidencia, sino por falta de voluntad para obedecer la revelación divina ya existente. ¿Existe alguna conexión entre Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, y Lázaro de esta parábola? No hay ninguna conexión explícita o sugerida en la Biblia entre Lázaro de la parábola y Lázaro de Betania, a quien Jesús resucitó de entre los muertos aunque ambos se llaman Lázaro. Son figuras distintas en contextos diferentes. La elección del nombre para el mendigo en la parábola podría ser intencional para prefigurar la incredulidad de los fariseos incluso ante la resurrección de alguien llamado Lázaro. ¿Qué implicaciones tiene la parábola para la creencia en el purgatorio? La parábola del rico y Lázaro no apoya la doctrina del purgatorio, que postula un estado de purificación temporal después de la muerte para aquellos que mueren en gracia de Dios pero aún tienen imperfecciones. En cambio, describe dos estados definitivos y separados, consuelo y tormento, sin posibilidad de transición o alivio de un lado al otro, debido al gran abismo infranqueable. ¿Cuál es el llamado final a la acción que se desprende de esta parábola? El llamado final a la acción es urgente: arrepentirse, confiar en la palabra de Dios, y vivir una vida de amor y compasión hacia el prójimo, especialmente hacia los necesitados, mientras aún hay tiempo en esta vida. La parábola nos insta a no poner nuestra esperanza en las riquezas terrenales y a recordar que nuestra actitud hacia los demás y hacia la revelación divina determinará nuestro destino eterno.